Y si me permitís, voy a compartir una pequeña presentación que he hecho. Hemos hecho. No sé si se está viendo. Sí. Se ve muy bien, sí. Vale, voy a ampliarla. Sí, ahora no. Bien. Pues bueno, el proyecto Lengua y Prensa, libro también análisis de noticias sobre divulgación lingüística de las lenguas de España y sus variedades, fue creado por el profesor Carrascondo, Francisco Carrascondo, en el año 2008 en la Universidad de Málaga, precisamente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, un entorno muy conocido para todos los que estáis aquí. Y también se adhiere o forma parte, mejor dicho, del proyecto, del grupo de investigación 881 del plan de investigación, perdón, del plan andaluz de investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía. Bien. Antes que nada, os voy a explicar brevemente cuáles son los puntos principales que me gustaría, de los que me gustaría hablar en esta intervención, que pretendo que sea breve para no aburriros. En primer lugar, los orígenes ya he comentado un poco, la justificación del proyecto, por qué surgió y por qué creemos que es necesario y por qué los años han demostrado que es necesario. También describiré brevemente cómo trabajamos y mostraremos los principales resultados de nuestro proyecto, así como la recepción y seguimiento que está teniendo por parte de la comunidad científica. Bien. Supongo que ya habéis entrado, los que estáis interesados, en nuestra página web, lenguaympresa.uma.es. Y bueno, pues como dije al principio, el proyecto empezó en el año 2008 en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde nuestro departamento, nuestra área específicamente, el área de lengua española del Departamento de Filología Española, tiene presencia a través de algunas asignaturas. Ahora mismo solamente una asignatura de lengua española en primero de periodismo. Bien. ¿Por qué nació el proyecto? Bueno, el profesor Carrascondo y los años han demostrado que no se equivocaba, se dio cuenta de que empíricamente había un interés real por parte de los medios de comunicación por el tratamiento de noticias sobre la lengua. Noticias de la lengua en general, de temas muy variados, como ven ahí, política lingüística, discriminación lingüística, modelos lingüísticos educativos, polémicas con la Real Academia, uso lingüístico, etc. Todo ello llevaba a hacer innumerables reflexiones sobre el lenguaje en los medios. Aquí hay algunas noticias que hemos seleccionado para esta presentación, pues por ejemplo, desde el punto de vista de la sociolingüística y la divulgación lingüística. Por ejemplo, esta noticia de para hablar los jóvenes utilizan solo 240 palabras, en el que se muestran, ¿no?, las diferencias generacionales entre los diferentes hablantes de una misma lengua. Por otro lado, también una serie de polémicas sobre el lenguaje políticamente correcto, sobre todo el uso de eufemismos. Tenemos aquí dos noticias sobre el cáncer, ¿no?, en El Mundo, en La Vanguardia. Por otro lado, la inextricable relación entre la lengua y la política también es recogida por los medios de comunicación. Aquí, por ejemplo, la definición de conceptos desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista político. Pues tenemos, por ejemplo, aquí en la primera noticia de arriba a la izquierda, la definición de nacionalidad establecida por la RAE enciende a los políticos. O la segunda, la presión de los nacionalistas hace que la RAE rectifique y no modifique la definición de nacionalidad, vinculándola con el Estado. O la última, de abajo a la derecha, los nacionalistas contra la nacionalidad de la RAE. Aquí, como la lengua y la política se entremezclan, los medios de comunicación recogen todas estas cuestiones. Siguiendo con esta vinculación entre la lengua, la política y también ahora la sociedad, pues por ejemplo, no sé si recordaréis algunas polémicas que existieron con las diferentes definiciones, pero esta específicamente la definición de matrimonio,
que se exigió a la Real Academia cambiarla porque pues, ciertos sectores políticos, sectores también de la sociedad civil, pues no estaban de acuerdo en su definición, sobre todo por la legislación del matrimonio homosexual. Vemos ahí una noticia a la izquierda y abajo una noticia también, en este caso pues, con nombres y apellidos, ¿no? Mariano Rajoy afirman salvados, el programa de Jordi Évole, que cambiará el nombre del matrimonio homosexual. Bien. Por tanto, ¿qué es lengua y prensa realmente? A lo mejor os preguntáis. Pues bueno, es un proyecto que tiene como objeto la lengua como hecho noticiable. No específicamente cómo trata la lengua o cómo se trata la lengua en los medios de comunicación desde el punto de vista formal, es decir, no nos dedicamos a estudiar si los periodistas escriben mejor, escriben peor, si tienen tendencias morfológicas, sintácticas determinadas, sino cómo desde los medios de comunicación se trata la lengua como hecho noticiable en los diferentes aspectos, ¿no? Que puedan importar. Ya hemos dicho política lingüística, discriminación lingüística, modelos lingüísticos, definiciones, recepción de obras académicas y todo un sinfín de temas que existen. Nuestro proyecto se divide o está formado por dos partes que se complementan a la perfección. Por un lado, la recogida de noticias. La recogida, esta recogida de noticias se centra básicamente en incorporar noticias que recopilamos de los medios de comunicación en nuestra hemeroteca, la hemeroteca lingüística virtual de nuestro proyecto, que está alojada en nuestra página web y que es completamente accesible de forma gratuita por cualquier usuario. Y la otra parte del proyecto es la parte de análisis. Es decir, trabajos de investigación sobre las noticias que existen en nuestra hemeroteca y pues, sobre los diferentes temas que a cada investigador les interese. En cuanto a la recogida, pues bueno, como he adelantado al principio, a día de hoy ya tenemos incorporadas más de 24.000 noticias. Si no me equivoco, fue a principios de mayo cuando ya llegamos a esa cifra tan redonda, las 24.000 noticias. 21.700 noticias son de prensa escrita, que a lo mejor os podéis preguntar por qué de prensa escrita hay tantas, y no de radio, televisión. Bueno, pues simplemente es porque son más manejables. Hay más noticias sobre la lengua en la prensa escrita, el número es infinitamente mayor que a lo mejor en televisión o en radio. También son más manejables para las personas que las incorporamos, que las leemos rápidamente desde cualquier dispositivo, es mucho más rápida la lectura que a lo mejor un vídeo de alguna noticia de televisión que puede durar más 1 o 2 minutos, o un programa de radio. No quiere decir que no incorporemos también ese tipo de noticias, pero es cierto que como estáis viendo ahí, pues bueno, la prensa escrita es componente principal de nuestra hemeroteca. Además contamos con 30.000 etiquetas, alguna más, pero bueno, hemos puesto esa cifra redonda que da más bonita. ¿A qué nos referimos con etiquetas? Pues bueno, nosotros cuando recopilamos una noticia, la leemos y la etiquetamos, porque consideramos que es una forma también, un instrumento para facilitar la tarea a cualquier usuario, pero sobre todo a los investigadores interesados en temas concretos. No hay en la actualidad ningún recurso ni físico ni virtual que ofrezca más noticias sobre la lengua, al menos en español. No tenemos constancia de que exista en la actualidad ninguno. Entonces, por eso también nos sentimos muy orgullosos del proyecto y sobre todo también de haber conseguido una herramienta pues, tan valiosa desde nuestro punto de vista. También de ahí, pues, la primera, bueno, la imagen, ¿no?, que pueden encontrar al acceder a la hemeroteca. Las noticias están ordenadas según su orden de incorporación. Por ejemplo, tenemos la primera de 20 minutos, de 2023, pero si la última noticia hubiese sido de 2017, pues estaría en primer lugar. Tenemos etiquetas básicas
como por ejemplo el año de publicación, el medio en el que se publica y también si existe autor o autores, periodistas o también, en este caso, si es una columna de opinión, pues los autores, ¿no? Tanto de las noticias como las columnas de opinión, etc. Bueno, el acceso a la hemeroteca es bastante fácil. Bien se pueden consultar según el orden de incorporación o bien en el buscador que tenemos aquí a la derecha, con un buscador sencillo de momento. Estamos intentando crear un recurso con un buscador más potente. Bueno, sabéis que los medios económicos son limitados, pero bueno, este buscador estamos muy contentos con él porque nos está dando buenos resultados. Con el buscador podemos buscar a través de, bueno, tenemos ahí la primera noticia, por ejemplo, valenciano, si queremos meter valenciano, andaluz, política lingüística, nos ofrece resultados. Podemos buscarlos ahí, en el buscador, o bien en las etiquetas. Tenemos un catálogo de etiquetas que quizás para las personas que estén interesadas en temas concretos, pues bueno, puede ser de más utilidad. Aquí a la izquierda están las etiquetas más frecuentes. Las etiquetas más frecuentes, con ello nos referimos a que son las etiquetas que más hemos utilizado nosotros a la hora de incorporar noticias. Por ejemplo, en año estáis viendo ahí que quizás sea en 2017 el año más fructífero, el año en el que bueno, pues más noticias tenemos recogidas, el año 2017. Sobre lengua, por ejemplo, vemos aquí que destaca el castellano y también español. Y en cuanto a medios de comunicación, pues sobre todo destaca el diario El País. Gran parte de nuestras noticias proviene del diario El País. En realidad vienen de muchísimos medios de comunicación, pero es del diario El País de donde más noticias tenemos. Y en cuanto a los temas, pues bueno, aquí abajo nos damos cuenta de que destacan dos, sobre todo, lengua y sociedad y política lingüística. En cuanto a la segunda parte de nuestro proyecto, el análisis, pues bueno, estamos muy orgullosos también de que esté sirviendo nuestra hemeroteca para que alumnos de grado, también de posgrado, realicen trabajos, TFG, TFM. Al final, como docentes, queremos también que nuestros propios estudiantes puedan disfrutar y puedan manejar y puedan obtener frutos, ¿no? de nuestro trabajo. Entonces, estamos muy contentos de que alumnos de grado y posgrado trabajen y analicen diferentes temas a través de nuestra biblioteca. Pero no solo eso, sino que también hay investigadores de reconocido prestigio, tanto nacionales como internacionales, que cada vez más nos citan, nos llaman, nos preguntan y utilizan nuestra hemeroteca. También hay alumnos de grado y posgrado de universidades extranjeras que, gracias a que sus profesores les hablan, ¿no? de nuestra hemeroteca, de nuestro proyecto, también hacen trabajos. Por otro lado, la Universidad de Málaga nos ha concedido en diferentes ocasiones proyectos de innovación educativa, es decir, proyectos en los cuales nosotros llevamos a las aulas lengua y prensa y trabajamos en las diferentes asignaturas en las cuales participamos. También en estos proyectos hay investigadores de otras universidades, tanto de España como de extranjero, que han querido trabajar con nosotros. En cuanto a los resultados del análisis, ¿qué temas en general se vienen tratando? Pues bueno, hemos hecho aquí una pequeña selección de los temas más recurrentes, más resultados han dado. Por ejemplo, el tratamiento mediático de las políticas lingüísticas en general, pero las catalanas en particular. La cuestión del español, el supuesto peligro en el que se encuentra el español en España, así como la diversidad lingüística española en las aulas, también ha sido tratado en algunos trabajos, el discurso del odio al andaluz, un tema recurrente, y otros como la situación del euskera en el País Vasco, o tópicos lingüísticos sobre las diferentes variedades del español, así como la recepción de obras académicas, por ejemplo, cómo fue
recibida la ortografía del año 2010 de la Real Academia. Fue muy polémico. Creo que todavía va dando que hablar. Hace poco teníamos el tema del solo, ¿no? Acentuado sin acentuar. Bien, tenemos pues, diferentes frentes abiertos, temas que se están trabajando en la actualidad, como por ejemplo léxico que hemos denominado conflictivo, sobre todo pues, asociado a la política, a Bechala, asturiano, autogobierno, pues todos estos temas que tanto interés suscitan a los medios de comunicación y al fin y al cabo también a la sociedad. También nos interesan los géneros periodísticos, sobre todo las columnas de opinión sobre la lengua y otro tipo de investigaciones periféricas, ¿no? Como el uso del español en los medios, cómo se trata la información desde la perspectiva de análisis crítico del discurso, etc. Bien, en cuanto a la difusión de los resultados, de los trabajos que van saliendo, pues sobre todo hemos dicho a través de trabajos de fin de grado y fin de máster, están en todos los planes de estudio desde que se instauró el Plan Bolonia. También se están haciendo algunas tesis doctorales que manejan como fuente corpus de datos lengua y prensa, que sobre todo artículos de investigación, revistas científicas, libros, capítulos de libros y muchas aportaciones en congresos y seminarios, tanto nacionales como internacionales. Y nosotros, desde nuestro proyecto, ya hemos recopilado tres monografías en las cuales hay diferentes trabajos que se han hecho ya. Aquí, bueno, tenemos algunos documentos en nuestra página web, en la sección documentos, que son trabajos finales de grado y finales de máster, de diferentes alumnos, algunos que hemos podido incorporar aquí como una muestra en nuestra página web de universidades, principalmente la nuestra de Málaga, pero también de universidades extranjeras como Bolonia en Italia o Leipzig en Alemania. En cuanto a las monografías, pues ya he comentado que son tres. La primera, del año 2014, La lengua en el candelero, repercusión mediática de asuntos lingüísticos, que en la prestigiosa revista Hispania, la revista americana, pues bueno, nos echaron muchos piropos, como por ejemplo que era novedoso nuestro proyecto y que era muy abarcador, minucioso y progresivo. Tan progresivo que 9 años después de esta publicación seguimos trabajando. El segundo libro, la segunda monografía, titulamos Asedios políticos a las lenguas desde los medios. También recibió muy buenas críticas por parte de la comunidad investigadora. Y el último, el español como noticia y el español de los medios. Esta es nuestra tercera monografía. La comunidad investigadora de nuestro proyecto, pues bueno, dicen cosas muy buenas, por lo cual estamos muy orgullosos de seguir trabajando y seguir ampliando el proyecto. Por ejemplo, la revista Tonos Digital, en 2010, cuando prácticamente estábamos empezando, pues decían que era un instrumento muy útil y que, bueno, tanto para alumnos como para docentes, también para investigadores, y que nos permite a todos pues tener un conocimiento actualizado de la realidad lingüística de España y de otros países hispanohablantes. También hemos recibido algunos reconocimientos, como por ejemplo un reconocimiento de los medios de comunicación, en este caso de Canal Sur Radio, que en el año 2015 nos otorgó el premio Centinela del Lenguaje, y también otros reconocimientos internacionales, como el de la revista que he mencionado antes, la revista americana Hispania. También han pedido colaboración en proyectos nacionales, como por ejemplo el discurso metalingüístico en la prensa española, con el cual hemos colaborado. Ellos se dedican básicamente al estudio de columnas de la lengua, es decir, columnas de opinión sobre la lengua. Nuestro proyecto es más abarcador, que también recopilamos noticias sobre la lengua, cartas al director, editoriales, etc. Noticias en radio, en televisión, proyectos muy abarcador. Y bueno, pues también participamos en nuestro proyecto, Biblioteca Virtual de la Lengua de España, que fue un proyecto financiado por nuestra universidad, y todos los años recibimos alumnos en prácticas
para sus prácticas curriculares de final de carrera. Y por último, pues bueno, la Fundeu nos apoya, también la Fundación Alonso Quijano, la Asociación de la Prensa de Valladolid, la de Almería y recientemente la Universidad de La Laguna. También bueno, nos congratula, ¿no?, de tener estos apoyos. Por supuesto, nos gustaría que la Asociación de la Prensa de Málaga y otras asociaciones andaluzas pues, colaboren en este proyecto que al final es de una universidad andaluza. Nos pueden seguir en nuestra página web, también en nuestra página de Twitter. La de Facebook está activa, pero ya está desactualizada porque no tenemos una buena conexión, pero en Twitter estamos siempre activos. De hecho, publicamos una noticia en la hemeroteca y automáticamente está disponible a través de Twitter. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos y por permitirnos estar hoy aquí presentando nuestro proyecto. Muchas gracias, Amina. Bueno, pues muy interesante lo que contáis. Francisco, quizá tú nos puedas contar por qué nace en el seno de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que me parece que es muy interesante que nazca precisamente en esa facultad, que nace hace 15 años. ¿Por qué se produce ahí en ese momento? Y sobre todo, ¿cómo está la divulgación lingüística en los medios? Es decir, ¿es suficiente? Sí, bueno, ¿por qué nació el proyecto en el seno de la Facultad de Ciencias de la Comunicación? Pues básicamente por dos razones. La primera, porque en esa fecha, si recordáis, se implantó el Plan de Bolonia de estudios superiores, ¿no? Y entonces, bueno, una de las premisas básicas, que luego, por los derroteros que ha tomado este plan, pues al final no ha sido del todo satisfactorio, era, digamos, implicar al alumnado en lo que es el tema de la aplicación de los contenidos, de los conocimientos que nosotros podemos impartirles en las aulas, que lo pudieran llevar a la vida, ¿no? Aplicarlos a la vida. Entonces, bueno, en una facultad de Ciencias de la Comunicación, pues era lógico que digamos, ese conocimiento que nosotros podíamos transmitirles, porque esa es la segunda razón de por qué el proyecto surgió en la facultad, porque yo era profesor de esa facultad y daba clases a los alumnos de periodismo. Entonces, bueno, yo viendo la situación que me exigía, digamos, plantear a raíz de la implantación del Plan Bolonia, pues creo que la mejor forma que vi para acercarles los conocimientos a la realidad era pasar un poquito de los apuntes teóricos y volcarnos más en una especie de inmersión en la realidad dentro del mundo del periodismo, centrándonos básicamente en un aspecto, porque yo soy profesor de lengua española y yo le estaba, digamos, impartiendo la asignatura de lengua española a los alumnos de primero de Ciencias de la Comunicación. Entonces, bueno, pues creo que el mejor nexo de unión que había era la lengua española y su tratamiento como noticia en los medios de comunicación. A mí no me interesaba tanto este aspecto de cómo se usa el español en los medios de comunicación. No me importaba el cómo, sino me importaba el qué. Cuando el español o las lenguas de España se convierten en noticias, ¿qué es lo que importa de estas lenguas, ¿no? ¿Cómo se tratan? ¿Qué aspectos son los que más se recalcan? ¿Qué es lo que más le interesa al lector de un periódico o al escuchante u oyente de una radio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue cuando, digamos que puse toda la maquinaria en funcionamiento. Daba también la casualidad de que no solamente daba clase a los alumnos de periodismo, sino también a los de comunicación audiovisual, que están también dentro de la misma facultad. Y bueno, pues ahí a los de esta carrera, este grado, el de comunicación audiovisual, pues le pedí diseño del portal web, diseño de un logotipo, diseño, digamos, de una idea de marca general para todo el recurso. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita porque vi a los alumnos bastante ilusionados
Ellos se implicaron, vamos, al 100% en la creación del recurso, mientras que los futuros periodistas digamos, se entusiasmaban con la búsqueda de noticias relacionadas con la lengua española. Todo esto, claro, tiene un antecedente, no me surgió de la nada, porque, bueno, yo soy un ávido lector de periódicos, yo desde los 14 años leo diariamente el periódico, en papel, aparte de cuando no tengo tiempo suficiente, pues ya le echo un vistazo, digamos, a los portales estos de Internet, pero vamos, yo soy un seguidor de la prensa en papel, de la prensa tradicional. Yo sé que estoy bastante desfasado, pero es así, ¿no? Entonces, bueno, claro, al principio el procedimiento fue muy rudimentario, porque yo tenía una hemeroteca personal de recortes de periódico, que bueno, habría pues aproximadamente unos 1.500, 2.000 recortes de periódico. Yo les pedí a los alumnos que empezaran por ahí escaneando todas esas noticias. También es verdad que en 2008 los portales informativos no estaban tan desarrollados como ahora. Entonces, bueno, fue un primer intento, pero claro, aquello era muy complicado. Hasta que al final, pues los alumnos de comunicación audiovisual, pues tuvieron la feliz idea de plantear un recurso que fuera, digamos, más dinámico y que no necesitara que una persona estuviera constantemente conectado para ingresar las noticias, sino que desde cualquier sitio, desde casa, desde la facultad, desde la cafetería, pues que encontraran una noticia y que pudieran, digamos, incluirla en la hemeroteca al instante. Y así fue como descubrimos el maravilloso mundo del WordPress para desarrolladores. No un WordPress convencional, sino un WordPress así, digamos, más avanzado. Y eso nos permitió hacer maravillas. Ya ahí empezamos a etiquetar las noticias, empezamos también a desarrollar motores de búsqueda, a organizar las etiquetas temáticamente y por orden alfabético para que se hicieran también búsquedas manuales. Y eso fue lo que realmente, digamos, le dio un vuelco al proyecto, bastante productivo. Luego tuve la oportunidad de presentar el proyecto en presencia de Su Alteza Real, la Reina de España, doña Leticia, en el foro que la Fundeu organiza todos los años en San Millán de la Cogolla. Entonces, bueno, allí pues también la Fundeu se interesó por nuestro proyecto y fue cuando decidió, digamos, tutelarnos, apadrinarnos de alguna manera para que el proyecto también tuviera la difusión que a nuestro juicio se merece, ¿no? Entonces, por resumir, todo se debe a una vocación docente. Veía que el plan de Bolonia, tal como estaba, digamos, pensado, diseñado en sus comienzos, iba a ser un revulsivo para la docencia universitaria. Luego, al final, desgraciadamente, no ha sido así. Ha sido, digamos, una inercia de sistemas anteriores, pero bueno, necesitábamos que los alumnos de los nuevos grados, ya no eran licenciaturas, ya eran grados, pues necesitaban, primero, inmiscuirse en la realidad para que la docencia no se alejara demasiado de la realidad, y por otro lado necesitaban una cosa aún más práctica, que era material para sus futuros trabajos fin de grado. Porque claro, con los grados había que hacer al final un trabajo fin de estudio, cosa que en la licenciatura no había. Entonces, bueno, los alumnos estaban bastante desnortados en el sentido de que, bueno, ¿dónde consiguen información? ¿Qué se puede trabajar con esa información? Y entonces ya fue cuando poquito a poco fuimos haciendo de un corpus, y ese corpus al final pues dio lugar a una serie de, digamos, temas, tendencias en cuanto al tratamiento del español como noticia, que fue lo que dio lugar a esos primeros trabajos fin de grado. Y luego ya pues ahí fuimos evolucionando. No te oigo.
Y te había hecho otra pregunta sobre la divulgación lingüística. Después de tantas entradas como tenéis, Sí. supongo que algo habrás urdido en tu cabeza, Sí, ¿no? ¿Cómo sí. está en este momento? A ver, yo creo que estamos en una, digamos, edad dorada de la divulgación lingüística. Y eso ha sido gracias a una serie de autores, sobre todo autoras, ¿no? Que los medios de comunicación, sobre todo la prensa digital, pues han estado, digamos, haciendo una labor encomiable. Digamos que son los sucesores de aquellas míticas, de aquellos míticos dardos en la academia de Fernando Lázaro, que han recogido el testigo y yo creo que, bueno, pues lo han hecho con bastante, digamos, pericia, ¿no? Porque ya no es una divulgación lingüística para saber qué es lo que hay que decir y lo que no hay que decir. Es decir, no estamos tratando temas de prescripción, prescriptivismo lingüístico, en cuanto a saber qué es la norma y lo que no es la norma, qué es normativo y lo que no, sino más bien cuestiones relacionadas con el origen de determinadas expresiones, con la presencia de determinados usos cada vez más dominantes en los medios de comunicación. Y bueno, ahí está pues Ale Grigelmo, Lola Pons, Elena Álvarez Mellado, David Serrano de Olaver, desde la prensa provincial, el Heraldo de Aragón. Y bueno, claro, uno también hace sus pinitos de vez en cuando, pero ya os digo, no es una cosa ya relacionada con el academicismo de ver cómo hay que decir las cosas, si un determinado uso presente en los medios de comunicación está bien dicho o está mal dicho. Eso digamos que corresponde más bien a generaciones anteriores de divulgadores, como ya digo, quizás el más representativo sea Fernando Lázaro, pero ahí está también Julio Casares, el Marqués de Tamarón, Manuel Alvar, eh, Francisco Pérez Rodríguez Adrados, perdón. Y eran académicos que también pues tenían o daba la casualidad de que eran filólogos, ¿no? Entonces, claro, los filólogos siempre han tenido un cierto regusto literario. Ellos escribían, hablaban de normas, hablaban de cómo había que decir las cosas o escribirlas, pero con cierto regusto literario. Aquí ya no, aquí la divulgación actual tiende más al humorismo, a la conexión con la realidad más inmediata. No son, digamos, columnas librescas, eruditas, que, digamos, demuestren o traten de demostrar lo listo, lo sabio que es el erudito, el columnista. Y entonces, bueno, digamos que ha habido un cambio de testigo, una cesión del testigo más tendente digamos, a la curiosidad intelectual, a la permisividad en cuanto a los usos, no tanta restricción, y sobre todo el divulgador está atento a los cambios que se producen en la lengua. Y claro, los periodistas de esto sabéis mucho. Para que un cambio se produzca y cobre cuerpo dentro de la lengua y del uso lingüístico, los medios de comunicación son fundamentales, es el principal recurso. No la literatura, no la erudición, sino el periodismo, la radio, la televisión, la prensa, todos los medios. Oye, una curiosidad, ¿y cómo se llevan los divulgadores lingüísticos con la Real Academia? Bueno, pues depende de la facción en la que se encuentren. Digamos que hay académicos muy puristas que, bueno, hemos tenido desgraciadamente, digamos, ejemplos muy recientes de algún académico que en esa labor de divulgación pues han denigrado a nuestros hablantes o a una parte considerable de nuestros hablantes al decir que, bueno, que no se aceptaría un locutor ceceante. Bueno, pues eso pues, pertenece a la vieja escuela. Entonces, bueno, digamos que incluso los divulgadores, porque ya ha habido divulgadores que han respondido a esas palabras, pues se dan cuenta de que la lengua ya no es propiedad de la academia, sino que ha sido siempre y así debe ser propiedad de los hablantes, ¿no? Entonces, bueno, los divulgadores están ya, digamos, más a nuestro favor, al favor de los hablantes que del público, o mejor dicho, de la comunidad investigadora, la comunidad académica. ¿Y los lenguajes inclusivos cómo los veis?
Bueno, ahí nosotros no queremos ser juez y parte. Nosotros queremos hacer una fotografía, ¿no?, de la situación. Entonces, lo mismo volcamos noticias de partidarios como de retractores, ¿no?, detractores, ¿no? Entonces, bueno, no queremos tampoco, digamos, implicarnos y manifestarnos a favor o en contra. Yo creo que es un debate que no es solamente propio de la comunidad investigadora, la comunidad académica, sino que es un debate social, ¿no? Es un debate de la sociedad. Y nosotros sí es verdad que creemos que la lengua será lo que la sociedad quiere que sea. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es simplemente atestiguar, documentar posturas, partidarios, detractores, pero luego al final pues, será la lengua la que decida. La lengua que está viva. Bueno, Exactamente. preguntar por ahí. A mí me gustaría, lo primero, daros las gracias, Francisco y Amina, por la exposición, por haber tenido la generosidad de compartir con el Colegio de Periodistas de Andalucía el proyecto. Tengo que deciros que en lo personal, al margen de mi actividad dentro del colegio, pues me resulta especialmente interesante porque, bueno, yo tengo un espacio en Onda Cero y que toco precisamente no solo el cómo, sino también el qué. Es decir, es verdad que ahí he cogido un poco el testigo, evidentemente a años luz, de Fernando Lázaro Carreter, pero sí que todas las semanas pues analizo y critico lo mal que, por desgracia, las y los periodistas utilizamos el lenguaje, ¿no? Muchas veces pues, yo suelo decir que los periodistas debiéramos ser orfebres de la palabra y, sin embargo, pues le damos unas patadas al diccionario que dan vergüenza ajena. De hecho, una de las secciones de mi escuela de periodismo pues, se llama Patada al diccionario, ¿no? Entonces me resulta muy, muy interesante el proyecto que estáis desarrollando y, bueno, pues simplemente deciros que evidentemente el Colegio de Periodistas de Andalucía lo va a respaldar. No sé en qué medida podemos ser de utilidad. Y ya por una cuestión de curiosidad un poco académica, bueno, yo soy profesor también de la Universidad de Sevilla y tenemos el catálogo Fama, que, bueno, que no, es verdad que facilita muchísimo a la hora de consultar la prensa. Yo soy como Francisco, que a mí me gusta de que el catálogo Fama facilita las ediciones completas impresas en PDF. Pues la verdad es que yo consulto en la tablet. Tengo que reconocerlo así. Me resulta más cómodo, además porque el catálogo Fama te da la oportunidad de revisar proyectos, contemplar alguna herramienta, vamos, el mismo catálogo Fama, una herramienta similar. A la hora, digo, de no escanear mecánicamente bueno, contenidos que salgan en no papel escaneamos impreso. noticias, porque eso fue, digamos, los orígenes del proyecto. Ya simplemente colgamos los enlaces directos a las noticias. Un medio impreso y que no esté disponible en Internet, ahí sí lo que hacemos es hacer una fotografía al PDF y no la escaneamos, ya así directamente aparece y en vez de poner ver enlace, lo que pone al PDF. Lo que era el enlace, digamos que solucionó bastante, ¿no? Porque nos permitía, digamos, agilizar el trabajo. Y luego, con respecto a lo que decías de en qué medida podéis ayudarnos, que también eso es una cosa que nos gustaría recalcar, pues necesitamos gente que también se anime, que esté interesada en el proyecto y que quiera colaborar, porque es simplemente fácil cómo introducir las noticias y si ahora pues introducimos 5 noticias al día, pues si hay más voluntarios podemos a lo mejor introducir 20, ¿no? Y entonces, digamos, posibilidades ni técnicas ni humanas de cubrir toda la información que sobre la lengua de España sale a diario en la prensa, no solo de vez en cuando nos acercamos a esos medios y vemos las noticias que traen, ¿no? Entonces, bueno, nosotros necesitamos difusión y necesitamos dicho latino gratis et amore, es decir, sin ningún tipo de compensación económica, porque ahora mismo el proyecto es un proyecto realmente vocacional, no tiene financiación económica.
Y aún así el proyecto pues sigue adelante, todavía con seguidores como vosotros, ¿no? Pues yo vamos, hablo en nombre del colegio, en ese sentido, vamos, contarles de nuestra persona de contacto, Teresa Santos, que no podemos tener una mejor representante en este caso, y luego yo particularmente me comprometo también a difundir el proyecto en Onda Cero. En alguna de las próximas entregas de la Escuela de Periodismo hablaré del proyecto, que me parece Esa es muy la, interesante. digamos, la mayor compensación que podemos recibir de todo esto, ¿no? Que haya gente interesada en el proyecto, que se anime a colaborar y que, bueno, gocemos del reconocimiento precisamente de vosotros, los profesionales, que sois los que, digamos, emitís las noticias, no nosotros. Nosotros nos dedicamos a recopilarlas y a investigar sobre ellas, pero no a crearlas. Vosotros sois los artífices de todo esto. Sin vosotros nosotros no existiríamos. Yo tengo que decir, Francisco, que en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, en la que el trabajo en los medios se volvió más teletrabajo y de hecho a partir de la pandemia muchos medios de comunicación, yo colaboro también en un diario impreso en Córdoba, que es Diario Córdoba, y es verdad que a partir de la pandemia se abrió la posibilidad de que quien quiera pues trabaje en casa. Yo, por ejemplo, pues trabajo en casa, no voy a la redacción para nada. Y eso ha empobrecido el debate sobre el metalenguaje, que en las redacciones era muy... Es decir, las discusiones sobre el lenguaje, que luego además desembocaban incluso en análisis, reportajes o columnas sobre el propio uso del lenguaje, pues eso yo he notado que ha decaído en el momento en que el encuentro en las propias redacciones de los medios, pues ahora se hace más complicado, porque desde el proyecto habéis apreciado, no sé si un incremento o una buena estimación le dedican al lenguaje. Porque a mí sí que me preocupa, consulto reportajes o análisis sobre cómo los jóvenes se expresan, sobre todo en redes sociales. Hace poco se ha estrenado uno sobre el uso de los emoticonos, que no deja de ser también lenguaje. Pero casi numántica sobre si hay que utilizar un verbo u otro o un adjetivo u otro para describir una realidad, atención. Y por otro lado, antes, cuando primaba la edición en papel, es decir, cuando los medios de comunicación, ese contenido del papel se traspasaba automáticamente a la web, ahora ya es al revés. En la web, y lo que se suelta en la web luego se recupera una parte, porque no, todo no cabe en ese cambio en la dinámica o en la rutina profesional. Lo que ha provocado es que anteriormente los titulares daban dejar espacios en blanco en la caja en la caja de texto, ¿no? Entonces, si hacía la actualidad, nos encontramos blancos, que los que venimos un poco de la vieja escuela, pues nos aterran, nos da miedo. Pero claro, eso en la prensa digital no se aprecia porque las páginas web son de... y por tanto, y además en los titulares web prima sobre... En los titulares ahora mismo lo que está primando no es tanto... la corrección, que ese contenido posicione mejor en los buscadores, y eso afecta sobre todo a los titulares y a las entradas de cada contenido. Entonces, no sé si vosotros habéis notado la influencia en ese sentido, que no estáis centrando en el qué, ¿no? Pero que no sé si habéis notado que ha decaído o no ese interés por cuestiones lingüísticas en los medios. Existe. Y nosotros, pues claro, estamos interesados, y hablo ya a título personal, todos esos temas que estás comentando, desde el punto de vista descriptivo, pues sí, nos damos cuenta y a lo mejor pues lo utilizamos en nuestras clases, no tanto para hacer un análisis del español en los medios de comunicación, pero sí pues para poner algún ejemplo. Y el tema de los titulares es muy curioso porque esa situación que tú comentas de no dejar un espacio en blanco, a veces, pues bueno, genera lo que lingüísticamente conocemos como una anfibología, una ambigüedad léxica o una ambigüedad sintáctica, que muchas veces no sabemos quién es el agente, quién es el paciente, quién es el objeto. Yo te recomiendo el Twitter de una lingüista de la Universidad de Zaragoza, que se llama Mamen Horno Cheliz, que ella tiene, digamos, una sección, y además que la actualiza diariamente,
es su propio tuit. Ella, vamos, firma su tuit con su nombre, no tiene ningún nombre distinto o que tenga que ver con este tema, ¿no? Y ella pues abre hilos constantemente sobre ambigüedades, que muchas veces pues mueven a la risa, ¿no? Hay titulares muy simpáticos precisamente por esa, digamos, ambigüedad a la hora de, bueno, no saber si es una pata de jamón la que provocó el accidente o fue la que recibió. Pues estoy recordando una noticia que leí últimamente de que, bueno, de que alguien no murió porque una pata de jamón se interpuso y recibió los balazos que debía recibir la persona, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de titulares pues, se prestan mucho a la humorada, ¿no? Y entonces, bueno, Mame en Horno lo que hace es clasificarlos en distintos hilos según, digamos, el fenómeno lingüístico que se está viendo ahí en ese titular, ¿no? Entonces, bueno, sí, nos interesa, pero claro, ya digo que nosotros no podemos abarcar todo, es imposible. Entonces, bueno, dejamos a los lingüistas, pues nosotros nos consideramos más filólogos, somos más, digamos, archiveros de la realidad, más que analistas de la realidad, dejamos a los lingüistas que hagan ese trabajo y nosotros pues lo único que hacemos es recopilar para luego después investigar lo que es, digamos, el español como noticia, no cómo se usa el español en los medios. Bueno, pues habrá que ver de qué manera podemos ir divulgando todo esto. Sí, yo creo que habrá que darle vueltas bien. a la imaginación y estar en contacto Sí. y ver cómo podemos ayudaros. Sí. Yo os puedo dejar mi correo electrónico, aunque también tenéis el de Amina. Sí. Bueno, o sea, si todo lo que llega a Amina, pues ella me lo pasa tranquilamente. Pero bueno, si queréis poneros en contacto conmigo, mi segundo apellido es Esquivel y el correo electrónico es esquivel@uma.es. Esquivel con V, supongo, ¿no? Sí, con V. Vale, pues apuntado queda. Yo creo que puede ser interesante, aprovechando que está Mara al hilo, puede ser interesante incorporar un banner en nuestra página web al proyecto. Por ejemplo, esa sería sería muy buena idea, sí. Por lo menos para facilitar que personas que no lo conocen pues puedan acceder rápidamente. Eso podría estar bien. No ha hablado Amina antes de las estadísticas de consulta. Nosotros tenemos una etiqueta en Google Analytics que nos da, digamos, información sobre los usuarios, la procedencia, el tiempo de uso del recurso, y también en ese sentido estamos muy satisfechos porque es un recurso deslocalizado. Quiero decir, que no es un recurso que tenga como mayor número de usuarios, por ejemplo, los malagueños, ¿no? o los andaluces incluso. Barcelona es siempre la que más usuarios aporta en las consultas dentro de España. España sí es verdad que es el país, digamos, que más nos consulta, pero luego en segundo lugar va México. No queda muy atrás, ¿eh? También toda la comunidad latinoamericana nos consulta. Estamos hablando de México, Estados Unidos, Argentina, también hay muchos usuarios, Perú. Y luego también un dato interesante es el tiempo que el usuario permanece en la página. Es decir, si el usuario permanece una media de 5 segundos, pues sabemos que lo que ha hecho ha sido accidentalmente acceder a la página, ver que no era lo que quería y irse a otro lado, ¿no? Cuando hay una media de consulta de 3 minutos, quiere decir que el usuario está ahí y, digamos, le interesa el recurso y busca información. Entonces, bueno, eso también es un motivo de satisfacción por nuestra parte. También hay que comentar que no estamos incluyendo noticias exclusivamente del pasado reciente. Ahí Amina ha remarcado cómo 2017 es el año con mayor número de noticias hasta ahora. Pero bueno, tenemos noticias desde 1899.
Es decir, estamos utilizando la prensa histórica en ocasiones para volcar también noticias que tuvieran que ver con el español en otros tiempos. Es decir, no es un recurso que se centra sobre todo en la actualidad, pero también, digamos, que contempla el pasado más remoto. Y bueno, pues también ha habido columnistas de la lengua. Estoy hablando, por ejemplo, de Magí Camps, periodista del Periódico de Barcelona, que bueno, nos dedicó una columna precisamente porque descubrió, gracias a nuestro repositorio, que la inmersión lingüística no era un tema reciente, sino que ya en el siglo XIX ya se hablaba precisamente de ese concepto, el de inmersión lingüística para el catalán, pues a finales de siglo, ¿no? Entonces, bueno, esos detalles son los que realmente nos animan a seguir trabajando. Pues enhorabuena, de verdad. Muchísimas gracias. ¿Alguna cosita más queréis decirnos? Pues yo la verdad es que estoy muy agradecido por vuestro interés y vuestra acogida, de verdad. Ya a título personal tengo que confesar que bueno, el proyecto lo he dejado que siga su inercia y gracias a Amina, digamos que el proyecto se está revitalizando gracias a sus iniciativas. Estamos consiguiendo que el proyecto pues vuelva a ilusionar también no solamente al profesorado o a los periodistas, sino también al alumnado. Bueno, también queremos anunciar desde aquí que tenemos un proyecto de celebración de los 15 años de Lengua y Prensa con una actividad académica a la que, por supuesto, estáis invitados. Y bueno, trataremos de buscar los medios financieros posibles para, digamos, celebrar esa actividad. Eso es duro, ¿eh? Encontrar fondos. Y cuando tengamos, digamos, el programa, y si por parte vuestra, de vuestro gremio, hay algún interesado en participar, pues no tiene nada más que ponerse en contacto con nosotros y haremos todo lo posible para incluirlo en el programa. Bueno, pues yo me comprometo a mantenerme en contacto con Amina y contigo, Francisco. Perfecto. Y ir viendo cómo podemos ayudaros, ¿eh? Al margen del banner al que se ha referido nuestro decano. Pues muchísimas gracias, lo dicho, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Por mi parte también reitero el agradecimiento, el interés también por parte de los que estáis aquí y muchísimas gracias por la acogida y sobre todo por ese compromiso para difundir nuestro proyecto y apoyarnos a partir de ahora. Contad con ello. Gracias. Pues estupendo. Bueno, pues entonces, no sé, levantamos aquí la sesión, seguimos en contacto. Sí, hay que seguir en contacto. Sí. Seguimos en contacto. Muchas gracias por todo. Pues buenas tardes a todos y a todas. ¿Vale? Buen día.